Buenas tardes para todos, buenas noches, buenos días. En otro capítulo estamos con un invitado, Gualberto Treyes, ingeniero químico con máster en ciencia, corregime si me equivoco, y otro en suelos contaminados, socio fundador del laboratorio Cotec, coordinador de la economía del bien común, donde tenés un diploma, miembro fundador del Consejo Empresarial del Sistema B y presidente de la Asociación de Ingenieros Químicos. Muchas gracias, primero que nada, por No, estar presente acá. gracias a ustedes por la inquietud. Y, y bueno, como ya todos saben, la primera pregunta que siempre hacemos es para saber un poco de la persona a la que estamos entrevistando, cómo fue tu infancia. Nosotros le decimos una infancia de bicicleta y vereda porque nos criamos en Artigas y nada, en el interior capaz es un poco distinto, no sé de dónde sos vos. Contanos un poco. Bueno, vereda tenía, yo soy de Montevideo, pero iba mucho a la casa de mi abuelo, que es en Punta Gorda, y en Punta Gorda sí tenía bicicleta y tenía vereda, así que sí. Y después viví en el edificio Liberaig, donde fue aquel lío con los argentinos, hace muchos años. No lo tengo conocido, así que si querés, callarte. Sí, hay una canción de Canario Luna, para los que lo conocen, cantada con Jaime Ross, que dice, ¿qué será de los porteños ocupando el Liberay? Entonces eran una banda de ladrones argentinos que se refugiaron en ese edificio donde yo vivía y era chiquito. Mirá. Tenía 3 años y recuerdo los bombazos de esa noche como que para mí me decían que eran cohetes y en realidad eran balazos. Pero bueno, eso no es que mi historia me define por eso, ¿no? No, Solo que es una referencia al barrio y ahora vivo cerca de ahí. Siempre viví en el barrio sur, eh, esa zona. Y bueno, me gusta mucho el candombe también, soy percusionista. percusionista, tenés un... Soy percusionista de la Banda Sinfónica Municipal, Ahí de va. la cual me jubilé hace muy poquito, pero sigo siendo percusionista igual. Pero esa pasión arrancó de chico. Esa pasión arrancó desde niño, sí. Yo terminé la carrera de percusionista, digamos, en el Conservatorio Vicente Asconi a los 18, 19 años, y después entré a los 26 años a la Banda Sinfónica, lo que es hoy la Banda Sinfónica de Montevideo. Y bueno, y fue un viaje muy interesante. También toqué en la comparsa del barrio unos años, en la comparsa Integración. Salían las llamadas, también una experiencia impresionante. Y bueno, tengo un poco de barrio, una dosis de barrio en mi Capaz vida. distinta a la nuestra, pero Muy distinta otra. al diálogo. Puede ser una vida en un pueblo de, de otro departamento diferente de Montevideo. No sé cómo les gusta que le llamen porque me resisto a la idea del interior y no encuentro palabras a veces, porque en realidad, bueno, todo el país es básicamente equivalente, y, pero bueno, sí conozco muchos lugares por el trabajo también, pues vamos a Claro. muestrear a muchos lugares y bueno, hay lugares que están muy interesantes, que me encantan, otros lugares me encantan menos, pero bueno, es la diversidad que es lo que está bueno, ¿no? Que cada uno, aparte uno se siente en el barrio de uno, en donde uno nace, donde uno Claro. vive, los afectos, todo, ¿no? Sí. Este, Sí, nosotros capaz tenemos una imagen distinta en Montevideo, porque generalmente en el interior cuando cumplís los 18 te vas a estudiar a Montevideo o a Salto, o a Tacuarembó. claro, Entonces como que ya hay gente que ya se va preparando para venir a Montevideo, otros les cuesta más. Pero está. O sea, lo arrancamos a vivir a Montevideo a los 18 años. eh, es algo totalmente distinto a lo que nosotros creemos, porque cuando te chocas con la realidad es muy distinto a lo que pensás capaz. Pero sí, en realidad yo me vine a los 18, estudié ahí en la Facultad de OR, y vos como ya sabías que ibas a hacer ingeniería en química, ingeniero químico. no, yo elegí química un poco por descarte, te digo la verdad. Eh, sí, me interesaban algunos aspectos de la química, pero no era una vocación muy definida. La vocación la fui construyendo después, cosa que también pasa, ¿no? De que te vas entusiasmando de cosas y después, cuando terminé ingeniería química, me interesé mucho por el tratamiento biológico de fluentes
particularmente por el tratamiento anaerobio de fluentes que se trabaja en la facultad con un equipo muy calificado. Y en ese sentido me involucré en la parte ambiental y estuve unos años ahí en facultad de ayudante honorario. Después salí de facultad con unos amigos de años y definimos hacer algo por cuenta nuestra, largarnos al agua en la parte de consultoría básicamente de fluentes, que era lo que en ese momento había. Nos dimos cuenta que la consultoría no era lo nuestro y dijimos, bueno, lo que falta acá es la parte de análisis, aunque en realidad había ya laboratorios Claro. de análisis de fluentes industriales, ¿no? Y definimos darle un perfil de calidad de laboratorio a lo que nosotros empezamos a hacer desde el principio, y un poco eso fue lo que definió nuestra identidad como laboratorio, Laboratorio Ecotech. Nosotros En el estamos, 92, 93. eso es en el mediado de los 90, sí. Todo eso pasa a mediados de los 90. Era una época complicada, una época, digamos, con mucha promoción de las cuestiones muy del individualismo, muy una sociedad complicada. Es el recuerdo que tengo. Una sociedad donde la economía se abrió muy de golpe y nosotros vimos desaparecer barrios enteros, barrios eh, con fábricas. Nosotros íbamos a ofrecer nuestros servicios a diferentes empresas que teníamos las direcciones que existían y cuando llegábamos nos encontramos con galpones cerrados, que esas empresas ya no estaban más. Bueno, eso fue un poco una de las partes de lo que pasó en esos años y en un momento dijimos, esto no es lo nuestro, vamos a dedicarnos a vender pizza. Pero los mismos Es amigos, real, los eso mismos esa amigos, anécdota es real, nunca la hice, pero es real. pero los mismos amigos que crearon Ecotec, no sé cuántos eran, eran, Éramos 4 en ese momento. dejaron todo de lado y se pusieron a vender pizza. No, por suerte no prosperó eso, pero yo ya había averiguado todos los precios. Este, tal era el desencanto, las dificultades que tenías que enfrentar. Claro. Ya en ese tiempo, bueno, no había como una visión de lo que es un emprendedor, ni había todo un sistema de No, apoyo, ni una cultura, ni una orientación en ese sentido. En realidad era una cosa que la hacías porque te salía, porque sí, te tirabas al agua, querías digamos. hacerlo vos, porque querías hacerlo vos. Nada, eh, tenías esa fuerza de Esa hacerlo. intuición, capaz. La intuición, sí, también un poco facultad era complicado, porque, bueno, había que cumplir una cantidad de requisitos y yo estaba estancado un poco en ayudante en horario, nunca me salía un cargo, y entonces nunca logré ingresar a la carrera docente. Un compañero nuestro de ese momento sí logró ingresar y hoy es grado 5 en la facultad. Le mando un saludo a Iván. Este, y bueno, a partir de ese momento nosotros iniciamos un camino en el cual la norma 17025, que es una norma de calidad de los laboratorios, empezó a ser un poco nuestra guía técnica y nuestra guía espiritual. En el 2001. Y en el 2001 nosotros nos acreditamos, pero ya veníamos trabajando con la guía 25, que era previa a la 1725, que para nosotros en aquel clima de aquella época, un poco el clima ese de, bueno, nosotros solo podemos tratar de parecernos a este país o a este otro, o todo lo de afuera está bien, lo nuestro es más o menos, para ser Uruguay está bien. Todo ese tipo de frases que te bajaban un poco el nivel de lo que vos pensabas que podías hacer y nosotros decíamos, no, nosotros podemos ser tan buenos como cualquier laboratorio en el mundo Claro. y esta es la norma que utilizan los laboratorios en el mundo, así que vamos por ahí. Y siempre fue un poco una parte de nuestra cultura, de nuestro ánimo, de nuestra impronta, ir un poco más de lo que parece posible. Y en general nos ha ido bien, pero claro, también hay en eso hay mucho de experiencia que vas ganando y también de olfato. Obvio.
Claro, también en el momento es mucho más intuitivo que racional, ¿no? O sea, uno no utiliza solo la razón, los mecanismos de pensamiento, ¿no? A veces es el sentimiento o algo que te emociona y no sabes por qué, o te imaginas en un lugar que está bueno y tampoco sabes por qué, eh, pero es como una cosa que te aparece, te entusiasma, parece una locura y bueno, cuando funciona te genera mucha satisfacción, Me imagino. básicamente. Y cuando llegas a algo que te propusiste, pensás, cuando te diste cuenta que te empezaste a acomodar en el sillón, decís, no, 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 Hay que seguir. fuera sillón, y siempre pensando qué está pasando en el mundo, qué está pasando en Uruguay, qué está necesitando la gente, mucha conexión con la gente, siempre intentamos cuidar mucho la gente que trabaja con nosotros. De hecho, nuestro trabajo es tratar de cuidar el ambiente en donde estamos, es lo que hacemos, generamos resultados analíticos, o sea, números que sirven para tomar decisiones sobre temas importantes referidos a la industria, a la cuestión Porque no agropecuaria, es solo agua, es suelos, agua. nosotros hacemos de todo lo que tiene que ver con la parte ambiental, o sea, análisis de suelos, de sedimentos marinos o de ríos, la calidad del aire, la calidad de las emisiones, o sea, de los humos que salen por las chimeneas, la calidad del agua de las empresas que tiran aguas contaminadas o tratadas, que se llaman efluentes industriales, los lodos de los tratamientos, en fin. Esa es nuestra área principal. También analizamos alimentos en menor medida y también tenemos acreditación en muchos ensayos. La acreditación 17025 es la norma que da garantía de que un resultado es confiable a través de una tercera parte que te realiza una auditoría de acuerdo a una norma de la serie ISO. ISO es la Organización Internacional de Estandarización. Este, la más conocida es la 9000, que lo que hace es certificar un sistema de calidad. Nosotros tenemos una norma que es la 17025, que tiene aspectos vinculados al sistema de calidad en sí, o sea que es una gestión orientada hacia la calidad, o sea, hacia la satisfacción de las necesidades de los clientes, pero también tiene un componente técnico importante, que es lo que hace a un laboratorio, que es dar garantías para que los resultados que tú emitís sean trazables, o sea, comparables con patrones de referencia, reproducibles, exactos, veraces, y por lo tanto las decisiones que tú tomas funcionen para el que contrata tu servicio, que es Claro. básicamente por lo que existís. Sí, sí, la confianza que te tienen que tener. La confianza fue nuestro primer lema, resultados confiables. Eh, y hace unos años lo cambiamos por resultados con ciencia, jugando con el doble sentido de la palabra ciencia y de la palabra conciencia, porque evidentemente los temas ambientales cada vez más forman parte de una necesidad de tomar conciencia de lo que estamos haciendo como personas, como sociedades, Claro. para poder seguir viviendo en este mundo y para poder tratar de que no exista tanta injusticia en general, ¿no? Injusticia social, injusticia ambiental, todo forma parte de lo mismo, de un modelo de funcionamiento de la sociedad. Entonces, la conciencia de lo que estás haciendo como científico es muy importante. Saber que lo que estás haciendo no es algo neutro, sino que es algo Con que puede impacto, ir, digamos. puede ir a favor o en contra de cosas, ¿tá? La ciencia en general. O sea que, bueno, son los temas éticos, básicamente, que se plantean también en la biología, sin duda, en la medicina, en la salud, en la investigación médica, en la inteligencia artificial, en la frontera tecnológica, siempre Siempre aparecen hay los ese. temas éticos, que es tipo, pará, Sí, ¿está sí. bien esto? Bueno, ¿bien para quién? También es la pregunta. Bueno, son todos temas que, por eso, resultados confiables, seguimos teniendo ese componente de resultados confiables, que es el componente fuerte en Claro. relación al servicio que nosotros damos, pero le incorporamos el otro, que tiene que ver con un compromiso con el bien común, con un modelo de economía, digamos, que creemos que puede ser posible, tiene que ver con la colaboración y con la búsqueda del bienestar de las personas y el ambiente por encima de acumular riqueza y acumular y crecer. Digo, básicamente nosotros llegamos a un tamaño óptimo de laboratorio
y estamos conformes. No quiere decir que nos dormimos, sino quiere decir que nuestro objetivo es lograr mejorar la gente que está trabajando en el laboratorio, lograr mejorar lo que ofrecemos a los clientes, lograr mejorar lo que podemos con la sociedad, trabajar junto con los proveedores de mejor forma. Digo, es una idea que pensamos que, bueno, que ojalá la sociedad pudiera funcionar así, y tal vez hay muchas de las cosas que pasan hoy y no pasarían, tal vez pasarán otras, Claro. pero hay muchas cosas que pasan por eso, ¿no? Por mucho una fijación en la riqueza y lo que significa y en la ostentación de la riqueza eh, y a veces nos transformamos en como valoramos al otro como que fuera un instrumento nuestro para algo, ¿no? O valoramos la gente como que solo si nos sirve para algo. Tenemos amigos, por un lado, tenemos familia, tenemos afectos, y por otro lado, cuando vamos al mundo de una empresa o al mundo de un negocio, ya no vemos personas, ya vemos Números. artefactos que nos pueden servir para determinados objetivos, Claro. y ese es el problema de la deshumanización de cómo funciona el sistema. Entonces nosotros no vemos clientes abstractos, vemos a Juancito Pérez, que nos está llamando y nos está pidiendo resultados, que es una persona que tiene una necesidad, el proveedor es otra persona que vive de eso, en una familia, el barrio donde estamos, la casa que tenemos al lado, el vecino, el que pasea el perro por ahí, el que viene y te pide, el que cuida los autos, Sí, este, vivir todos en concordancia, digamos. concordancia, Tirar todos hacia el mismo lado. comunidad, equilibrio, justicia, solidaridad, dignidad humana. Esos son valores, sostenibilidad ambiental, transparencia, mostrar lo que vos haces, mostrar cómo vos manejás el valor que generás, cómo lo distribuís bien. Hay personas que ganan mucho más que otras en tu empresa. Bueno, son todos elementos que tienen que ver con un enfoque ético de la economía y también con resultados con ciencia. Para darle Claro. como, para cerrar el tema ahí que me Ujú. ramifiqué, pero para que se entienda un poco, ¿no? Sí, 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 se entiende. Bueno, hablando de todo esto, y que capaz no todas las empresas, no todas las industrias se manejan como vos querés que sea, que generalmente, o pensándolo así a grandes rasgos, ninguna se maneja, o hoy en día capaz que sí, porque son ciertos límites que tienen que cumplir con el tema de las emisiones, con el tema de los desechos. Estamos en la situación que estamos hoy en día, una crisis hídrica. Capaz cuando arrancaste a los mediados del 90, ni te imaginabas que podría llegar a suceder esto. ¿Nos podés dar un pantallazo cómo es que llegamos al día de hoy? Si fue por algo en realidad, si se podría haber prevenido, digamos. Sí, en general los eventos de este tipo son multicausales, ¿no? O sea, no es fácil asignárselos a una causa y aparte también siempre es fácil explicarlos con el diario del lunes. Eh, Como generalmente nos gusta a los humanos explicar las cosas, ¿no? Inventamos modelos para que funcionen una vez que ya pasaron las cosas. Este, Aprender del error. sí, o sea, viste como que los eventos que tienen que ver con la relación del hombre con los ecosistemas, con la naturaleza, como se llama, con la vida, en este sistema, la forma que nos hemos organizado para vivir los seres humanos, eh, hay algo que tenemos que tener conciencia y es que nosotros somos parte de, de un planeta que funciona de determinada manera y tenemos como una especie de arrogancia de pensar que lo vamos a poder llevar solo a lo que nosotros queremos o que las cosas existen para nosotros. Y todo esto nos está mostrando que no, básicamente. O sea, cuando vos te sobrepasás en un sistema, formás parte de un ecosistema y te sobrepasás para un lado, empezás a recibir señales de que las cosas no son También. así. Entonces, ¿cómo empezó a pasar esto? Bueno, hay una cantidad de eventos. Primer punto, los temas climáticos o los eventos climáticos, o eventos de sequía, pueden ser eventos que pueden estar asociados o no al cambio climático, aunque el cambio climático, digamos, el calentamiento de la atmósfera
tiene uno de sus efectos la aparición de eventos con mayor intensidad y o con mayor frecuencia, eventos de sequía o eventos de inundación, eventos de distinto tipo. Y entonces lo que pasó en Uruguay es que hubo 3 años de de acumulación. precipitaciones muy bajas y no existió, pero también con el diario del lunes, porque no es fácil prever cuánto va a llover o Vaya. no. Tú solamente puedes prever probabilidades, ¿no? Pues son sistemas complejos. Entonces, con todas las herramientas que vos podés tener, puedes prever que hay tanto margen de certeza de que existan tantas precipitaciones. Bueno, en este caso se fueron acumulando eh, estos eventos digamos, de déficit en las precipitaciones para tener determinado caudal o estiaje en los ríos y culminó con lo que tenemos hoy en base a una infraestructura de potabilización del agua determinada, que la discusión hoy es si era predecible o no, si había que tomar tal medida en determinado momento o no, y es algo complejo de jugar. Y en primer punto porque eh, se ha introducido un factor como de partidización, ¿no? O sea, no Sí, digo politización, porque es un tema muy político. Político en cuanto a polis, ¿no? En cuanto a que formamos parte de una comunidad, somos ciudadanos y bueno, sí. todas las decisiones son políticas, porque el agua que tú tomás en tu casa para hacerte un café es, forma parte de una decisión política, ¿no? Porque hay lugares donde no hay agua potable, por ejemplo. Nunca hubo, o hay de muy mala calidad siempre. Uruguay tiene una tradición de muy buena agua potable. Pero bueno, se tomaron decisiones, no se tomaron decisiones, debería haberse tomado decisiones. Entonces, como se introdujo ese tema, como te decía, que no es que No es el no se punto. politizó, se partizó, y eso empobreció muchísimo la discusión. Porque en realidad lo que en el fondo uno como que tiende a pensar como sociedad es que deberíamos tener como políticas en ese sentido o planificaciones que trascendieran a los partidos políticos. A veces se llaman políticas de Estado, ¿no? Es decir, es una forma de proceder en la cual vos planificás a largo plazo o a mediano plazo y no a 5 años, o ni siquiera 5 a 4, que es Sí, sí, donde tu mantenerla. partido va a estar, ¿no? Entonces, Claro, porque no sabés si vas a ganar. O sea, en Uruguay aparte hay bastante estabilidad y bastante equilibrio, sí. en realidad. O hace 20 años que pasa eso, antes no era así. Pero digo, si mirás unos 20 años para atrás, a partir que gana el Frente Amplio, por ese momento, vos decís, bueno, primero que nadie sabe cuánto va a seguir ganando, no va a seguir ganando, y después, claro, vos desde el Estado tenés una cantidad de cosas para hacer, y podés decir, se debería haber invertido en esto, sí, pero vos sabías que ibas, no, o sea, me seguís un poco el Sí, razonamiento, sí, es muy sí. difícil dar una respuesta. Evidentemente, con el diario El Lunes, como te decía, pues sí, sí, se debería haber, Hecho tal bueno, cosa. haber continuado el proyecto que tenía el Frente Amplio, o el Frente Amplio debería haber hecho, o el gobierno actual debería haber previsto, sí, y no sé, ¿me explico? Pero de hecho llegamos, como sociedad, sí deberíamos hacernos una autocrítica por todo el modelo de consumo, ¿no? De recursos, ¿no? Mucha agua se va en actividades agropecuarias. De hecho, el 86% del agua dulce de Uruguay se consume Papeleras. en actividades agropecuarias y el 4% va para potabilización. Entonces hay una gestión de los recursos hídricos que tiene que ver también con lo territorial, con las cuencas, con Claro. las políticas de cuenca, ¿no? Para qué se utiliza el agua, dónde se limita el uso de agua. Las papeleras también están Las en la parte papeleras, las agropecuaria. papeleras, sin duda, sin duda, las papeleras forman parte de ese consumo. Así que, bueno, es todo un paquete, ¿no? Sí, sí. O sea, no es fácil, no es una respuesta única. Una cosa, la política de Estado, por ejemplo, el servicio del agua tendría que ser desde siempre y se debería mantener sea el partido que esté enfrente. Sin duda. Eso es un punto. Y otro punto es,
del 100% del agua del Uruguay potable, únicamente el 4% se utiliza Del para agua dulce, ¿no? Del el agua agua de dulce. ríos. Se utiliza para potabilización. Y estos Uni- son datos de hace unos años, pero más o menos. y de ese 4% para todo el Uruguay. Ese 4% para potabilización del agua, porque el agua se potabiliza básicamente para un 60% de la población, que está en Canelones, Montevideo, Canelones, Claro, una parte de La Valleja. En otros departamentos el agua potable es de fuentes subterráneas. los No pozos. existen, son los famosos pozos. No hay, Claro. o sea, no está contabilizado agua dulce superficial. Se llama agua dulce al agua superficial, ¿no? En realidad, al agua de ríos que no, que está alejada de una zona salina, puede ser el río de la Plata, por ejemplo. Claro. Y este problema de la potabilidad del agua. Yo en realidad estuve de viaje cuando volví, eh, me di cuenta que estaba salada el agua. Claro, Tato Masi, Y es intomable, digamos. tal cual. No sé, a mí, por ejemplo, yo desde que me vine a Montevideo en el año 2016, me compré un filtro comercial de esos, y dejé de ponerle que tuve el 2016-2017 comprando los bidones de agua, porque recomendaban no tomar el agua de Montevideo. Eso fue lo que me pasó a mí. Después me compré un filtro de agua y empecé a consumir esa agua, digamos. Ujú. O sea, desde el 2017 hasta ahora eh, tomaba agua del filtro, digamos. Sí, Y bueno, cuando volví ahora del viaje, vi que no se podía tomar el agua, empecé a comprar de vuelta. A mí, como persona, me afecta en eso. Pero a las personas que trabajan con el agua, digamos, de OCE, ¿cómo las afecta? No sé, las industrias, me imagino una fábrica de cervezas, claro, una cafetería, por decirte algo, que hubo una noticia, creo, hace poco. claro. Sí, ahí tenés una afectación doble, ¿no? Si vos utilizás el agua como materia prima de tu producto, porque el caso más clásico es una fábrica de bebidas, por ejemplo, evidentemente si tú utilizabas el agua de la red como insumo, o bien tenés que sustituirla por otra fuente, que en general muchas empresas están haciendo perforaciones, empresas Pozos, grandes, ¿sí? Para sustituir esa fuente, o multiplicar la frecuencia y o el volumen del tratamiento por 10 o por 15. O sea, tú tenías un equipo de tratamiento de esa agua y lo regenerabas, o sea, lo volvías de nuevo a dejarlo bien para que funcionara una vez por mes, ahora tenés que hacerlo cada 3 días. sería un equipo de osmosis inversa. En general, por la calidad original que tenía el agua de OCE, lo que se utiliza son sistemas primero sistema de filtración, Sí, para el sistema de filtración lo que hace es eliminar el material coloidal, el material de suspensión, lo que le da turbidez al agua, lo que puede tener material, digamos, del origen del agua del río, generalmente limo, arcilla. Después tenés una parte que es una resina de intercambio, que son unos soportes sólidos que lo que hacen es retienen el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el sulfato, el cloruro, y liberan iones H+, iones OH- que juntos dan agua. Entonces, eso queda retenido en la resina, esa resina se agota y hay que cambiar. esa resina duraba un mes. Esa resina duraba en un sistema, depende mucho del diseño del sistema, ¿ok? Pero puede estar hecha para regenerarla. Regenerarla es volver a recuperar su capacidad de tratamiento, pero puede ser un mes, puede ser 2 meses, puede ser 15 días, pero digo, eso ahora se volvió, o sea, es un costo incremental importante Claro. para esas empresas, por eso la parte operativa, por la parte de costos en sí, por eso muchas empresas están haciendo perforaciones. Y después, cuando tú utilizas el agua para lo que se llaman servicios industriales, que es frío o calor en tu empresa, esa agua circula por caños, básicamente, y sobre todo cuando circula por caños donde hay temperaturas elevadas, hay una incrustación muy grande, porque aparte del sodio y el cloruro tenés mucho más calcio, mucho más magnesio, que es la dureza del agua. Claro. Eso te genera incrustaciones, incluso lo podés ver si tú calentás el agua que está En saliendo la hoy, jarra. vas a ver cómo te queda blanca. Si esos son carbonatos de calcio que se generan
porque precipitan al aumentar la temperatura. Y después tenés el problema de la corrosión. El problema de la corrosión tiene que ver con que exista determinados iones, el cloruro es uno de esos iones que tiene un efecto corrosivo importante en contacto con un metal que sea capaz de oxidarse con el cloruro. Eso se llama corrosión, por ejemplo, con el cloruro o con otro, que aumenta cuando tenés dos metales diferentes. Bueno, hay todos unos detalles, pero sí es cierto que con esta agua esos fenómenos de la corrosión son importantes y por eso también hay, tú decías en las cafeterías, ¿no? La máquina para hacer un Precio, café, un espresso o un calefón en tu un casa calefón, termofón. o un intercambiador de calor en una empresa, ¿no? O sea, Claro. las empresas utilizan grandes equipos de intercambio de calor porque necesitan fluidos calientes para los procesos. Este, y bueno, ahí también tenés el mismo tema, ¿no? Tenés las torres de enfriamiento, Claro, eh, a niveles más industriales, costos, digamos. costos, costos. Y ahí estás hablando de industrial o también de servicios, ¿no? En gastronomía, por ejemplo, Claro. o en pequeñas fábricas. Tú mencionabas fábrica de cerveza. Nos comentaba hoy uno de nuestros clientes que se dedica a hacer perforaciones eh, a nivel de pequeñas superficies, digamos, que tiene mucho trabajo y tiene trabajos en cervecerías, por ejemplo, Ah, pequeñas, para hacer los pozos. en donde van y le dicen, pasá, hacé un pozo donde quiera, acá en Montevideo, ¿no? Sí, sí, pero por lo que tengo entendido, los pozos no se pueden hacer en cualquier No lado. se pueden hacer en cualquier lado, tienen que tener una autorización de DINAGUA, tienen que estar declarados, Y no siempre se pero encuentran, puede ser también. O cierta, cierto. puedes tener más o menos probabilidad de encontrarlos a determinada profundidad. O sea, hay profundidades que dejan de ser económicas. La explotación del pozo porque o es muy profunda, cuanto más profunda es más costosa Más también costoso, para sí. realizar, es una inversión muy costosa. Y después hay una inversión de bombeo también, porque Sí, tú tenés sí, que traer esa agua. de allá abajo. Entonces, bueno, depende mucho de los lugares y sí, hay zonas donde es mucho más fácil. En general nosotros estamos encima del acuífero Guaraní, Mm. toda esta zona, que es un acuífero importante, con un caudal interesante, y por eso es una solución que muchas empresas de este tipo están teniendo. Después también la explotación de pozos que se dejaron abandonados y hay que tener mucho cuidado ahí con la contaminación microbiológica. Claro. Y bueno, pero esto es un tema que sí, que está afectando, ¿no? Está afectando el consumo en las empresas, el uso del agua, aparte de lo doméstico. Claro. Bueno, como dijimos hace un ratito, en el interior generalmente la gente se consume de pozos. Sí, Y acá en Montevideo estuve viendo una entrevista que tuviste hace un mes aproximadamente, que la gente de Montevideo que tenía pozos como que se puso en contacto para volver a analizar esa agua. sí. Y esa agua sigue siendo mala, o en realidad No, no el tiene agua nada que ver tiene, con. sí, el agua subterránea tiene poca salinidad en general, porque Pero eso no se ve es afectado para agua de nada. lluvia, Claro. ¿no? O sea, digamos, como que hay un ciclo hidrológico en el cual básicamente el agua se absorbe en el suelo, entra en los ciclos biológicos, se excreta, se evapora y precipita sobre los ríos desde donde se trae el agua o se infiltra hacia las napas profundas. Eso es agua de lluvia. El agua de lluvia es un agua de condensación, ¿no? Es vapor de agua muy alto que en determinado momento, por determinados fenómenos, condensa y llueve. ¿Tá? Entonces, esa agua realmente tiene salinidad baja. Por eso las Claro. aguas de los ríos tienen salinidad baja, que las aguas de los mares están formadas en periodos geológicos Más enormes con largos. otra cantidad Ah, de elementos que no tienen que ver con algo de corta escala. ¿Tá? claro. Entonces, también esa agua se evapora, el agua de los mares, también esa agua vuelve otra En vez. Eso es tiempos el más ciclo, largos. ese es el ciclo hidrológico. ¿Tá? Este, pero bueno, de ese ciclo hidrológico, el tema es que tú no podés forzarlo. Uno de los problemas que tiene el ser humano, aparte de las sequías, que también pueden estar relacionadas al cambio climático, es que muchas veces usamos mucho más rápido el agua de lo que el agua Se tarda en regenera. volver, que son algunos días, promedialmente en el mundo.
¿tá? O sea, hay ciclos biológicos, ciclos hidrogeoquímicos. O sea, el planeta funciona de manera, una fisiología, con una forma bastante prolija para que su salud esté bien. El ser humano vino a romper ese equilibrio, claro. y cada vez lo estamos rompiendo más. Estamos excediendo esos límites. ¿Tá? Y yendo a tu pregunta concreta que tiene que ver con los pozos, bueno, estos pozos tienen problemas muchas veces de contaminación microbiológica por infiltración de cámaras sépticas, ¿no? Generalmente son pozos en zonas rurales donde no hay saneamiento, Claro. o zonas no tan rurales. Acá en Montevideo, por ejemplo. O también en Montevideo, sí, en Montevideo en general tiene una buena cobertura de saneamiento, pero por ejemplo Ciudad de la Costa, que es un lugar de mucha concentración de Claro. gente que creció mucho en un momento, no tiene saneamiento, no tiene, muy poco la parte que tiene saneamiento, hay mucha fosa séptica. En Colonia, ese lugar, por ejemplo, toda la zona de la cuenca lechera, también es un problema, la contaminación de los pozos. Pero bueno, ese es el problema, ¿no? Claro, es otro problema. Es otro problema de las aguas subterráneas, pero también es el mismo problema que acá. Este, la contaminación microbiológica, que es importante hacer una desinfección del pozo, una purga, y hacer un análisis de potabilidad microbiológica, ¿no? Claro. Bueno, en realidad entonces lo que nos está pasando digo, a Montevideo y no sé dónde fue donde decretaron la crisis hídrica, creo que fue en área metropolitana, se debe a que empezamos a captar agua más sobre el río de la Plata. Sí. ¿Se está haciendo algo para intentar solucionar este tema, sabes? ¿O qué podría ser una solución a corto plazo, digamos? Porque hace 2, 3 meses ya que estamos así, a corto o mediano plazo, no sé. Sí, yo esa información que manejo es la misma que se puede Sí, sí, la que manejar está. leyendo un diario. Sí. O sea, no tengo información como de primera mano, por No, decirlo no, de no, alguna obvio. manera. Digo tu punto de Lo que vista, se está qué se podría haciendo, las hacer. posibilidades son realizar embalses, en determinados tramos. O sea, el embalse lo que busca es retener temporalmente, es una mini represa para retener temporalmente un volumen de agua, para que ese volumen de agua esté disponible en un momento Claro, para ser usado. Puede haber un bombeo, un trasvase desde una fuente cercana, relativamente cercana, hacia el lugar donde está la planta de potabilización. Porque lo que no podés cambiar de lugar es la planta de potabilización, grande. Después podés traer sistemas de tratamiento, como la planta de ósmosis, que se menciona que iba a venir, que al final está viniendo o no vino, de osmosis o me inversa. perdí. Sí, una planta de ósmosis inversa, que era una planta que se había adquirido en Estados Unidos, a través de un contacto de la UTEC. Es una planta de ósmosis inversa convencional. O sea, la ósmosis es una tecnología que ya es muy vieja, hace mucho que se... Va, muy vieja no, es vieja, ya tiene décadas, y se usa mucho para potabilizar agua en lugares donde no hay disponibilidad de agua dulce, en general. Claro. Porque es cara, porque es intensiva en energía, ¿no? Tú tenés que meter mucha Invertir mucha energía energía para claro, lograr que digamos, los iones vayan en sentido contrario a lo que irían. eso se Digamos. utiliza en diálisis, si no me equivoco. Se utiliza para el tratamiento de agua de diálisis, que es muy exigente. O sea, pero una cosa es tratar el agua de oso que venía y otra cosa es tratar esta agua. Claro. O sea que también ahí aparece una complejidad, ¿no? Para los temas de salud. Bueno, hace un mes aproximadamente vi que publicaste en tu LinkedIn, o no, perdón, en tu LinkedIn no, En el laboratorio. en el del laboratorio, que hablaban sobre los niveles de sodios. Primero, eh, ¿qué pasa en el resto del mundo? Pusieron los límites Sí. que se utilizan. Y como vos estabas diciendo hoy, capaz, vos decías que Uruguay, capaz, no podíamos ser mejores que los demás, pero en realidad sí podemos. Porque generalmente siempre se manejan con la Unión Europea o Estados Unidos, pero está. O sea, los límites que tenemos hoy en día son los límites que los ponen ellos. Estos límites son límites Son que acordados mundialmente, me imagino. están referenciados a la Organización Mundial de la Salud en general, que Estamos. es un organismo, digamos, donde existen determinadas representaciones de países, de los países en el mundo a esta altura, y,
y fija con determinados criterios valores que en general son la fuente que toman los países, ¿no? En general, básicamente. Y en Uruguay, como se empezó a hablar, el sodio pasó el límite ya. El sodio pasa el límite. Si el sodio es un parámetro que está asociado a las características que se llaman organolépticas, o sea que es al gusto y al sabor, ¿no? Claro. Entonces lo que te genera el sodio es, a partir de 200 miligramos por litro, es una sensación de que no te gusta el agua, básicamente, y eso se determina en paneles sensoriales, ¿no? Paneles que se utilizan para evaluar la calidad de los alimentos, por ejemplo, ¿no? Son paneles ciegos en donde Sí, personas sí. prueban el agua y te dicen, ¿cuál agua no te gusta? Esta. Esta no. ¿Cuánto tiene esta? 220. Claro. Bueno, eso se determinó. Y después tenés un riesgo por Eso la se ha ingesta de determinado sodio. a prueba, ensayo y error, digamos. Eso se ha determinado en ensayos a nivel global, digo, validados estadísticamente con determinadas metodologías, ¿no? Y eso es el referente ese se toma justamente porque se hace un enfoque de que no existe en la cantidad que tú tenés que consumir de agua con este valor para que te genere algún efecto potencialmente adverso a tu salud es muy alta. ¿Ok? Entonces, para el consumo normal de agua, este valor por abajo de 200 no genera rechazo y no tiene impacto significativo en la Claro. salud, salvo población con determinados riesgos, que también se recomendaba antes tomar agua mineral con bajo contenido de sodio. También se utiliza como publicidad en muchas aguas bajo contenido en sodio, aunque en realidad no es significativo. La ingesta de sodio diaria máxima recomendada es de 200 miligramos, o sea, 2 gramos que equivalen a 3 y pico gramos de sal si fuera 100%, la sal que tú compras no es 100%, Claro. es como que fuera una cucharada rasa de sal, pero en todo el día, en todas las comidas, o Sí, sí, sea, obvio, obvio. Pero si esta agua que. si tú le pones 450 al agua y tenés que tomar 2 litros, ya estás consumiendo la mitad, Claro. y eso es lo que complica si tú estás en la población de riesgo, que en realidad es el 33% de la población uruguaya, que Claro. tiene riesgos vinculados a la hipertensión arterial. Esta agua ya no sería potable, ¿no? El agua no es potable, ¿no? Porque por Según la definición definición es si no afecta la salud de la persona o no le genera o no genera rechazo. rechazo, exactamente. ¿No? Y bueno, también se estuvo hablando últimamente de los trigalometanos. Sí. ¿Nos puedes comentar un poco qué Los son? trialometanos son compuestos químicos que se forman cuando se junta la materia orgánica, digamos, la materia orgánica son restos de vegetales, de animales, se llama el plancton, o de algas, o Algas. que quedan disueltos en el agua. Estos materiales, cuando se hace la potabilización del agua, que se clora, mucha parte de estos materiales siguen estando cuando se realiza la cloración, y la reacción química del cloro gas con la materia orgánica disuelta genera potencialmente este tipo de compuestos. eh, Eso en el procedimiento que me dijiste que se utiliza para potabilizar el Eso se agua. llama la desinfección. ¿Ah? Ese proceso de desinfección, hay varios, generalmente son procesos oxidativos, o sea, para destruir mediante oxidación a las bacterias, protozoarios o virus eventualmente, y en Uruguay se utiliza el cloro. ¿Ah? Claro. Y todo esto empezó a aumentar a medida que empezamos a tomar más aguas de cerca del Río de la Plata. Claro, cuando la composición del agua bruta que se trata empezó a tener más agua de una zona en aguas corrientes que está más cercana al agua que llega desde el Río de la Plata, que entra al río a través del Río de la Plata, que entra al río Santa Lucía a través del Río de la Plata, eh, empezó a haber, aparte de materia orgánica, eh, bromuro, que es propio de otro tipo de agua, que no es el agua superficial. ¿Tá? El agua superficial en Uruguay no tiene bromuro, sí el agua proveniente de origen oceánico o del Río de la Plata, que tiene una intrusión oceánica importante,
Y este bromuro, el bromuro viene del bromo, que es un compuesto químico como el cloro. El bromo en sí es un gas, el cloro naturalmente es un gas. Cuando se disuelve en agua se transforma en el ion bromuro y el cloro se transforma en el ion cloruro. ¿Okay? El bromuro en esta agua, cuando se le agrega el cloro Claro. gas y la materia orgánica, genera una cantidad de compuestos entre los cuales están el bromodiclorometano, dibromoclorometano y bromoformo. Todos tienen, estos son nombres rarísimos, muy raros, pero tienen adentro la palabra bromo y cloro. Los dos segundos, el segundo y el tercero, y el último tiene solo la palabra bromo. El último compuesto, el bromoformo, tiene bromo y carbono. Es como el cloroformo se utiliza a nivel hospitalario, se utilizaba como anestésico en el momento, porque es un solvente que se utiliza también para usos industriales. Y acá es como que es el mismo compuesto químico, solo que en vez de cloro le pones bromo. Y el bromoformo fue el compuesto, porque el bromo es muy reactivo, el bromuro es mucho más reactivo que el cloruro en solución y por lo tanto generó concentraciones ya significativas de este compuesto, ¿no? Ya pasándonos del orden de 4 veces del valor máximo permitido. O sea, no solo se aumentó el sodio, El cloruro el cloruro, perdón, y el bromoformo, que sería un trialometano. aumentaron los trialometanos, eh, principalmente el bromoformo, Impecable. de acuerdo a lo que nosotros detectamos en el agua de cordón Sí, sí, sí. en el laboratorio. O sea, estas son muestras que nosotros abrimos la canilla y hacemos el análisis. Claro. Sí, pero se ve un aumento bastante más grande. O sea, en, 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 en histórico nunca se pasó del 10 miligramos por litro. 10 microgramos por litro, no está, ese es el límite de detección del método. Por abajo de eso. Y bueno, y después pasando a vuelta a los datos de sodio y cloruro, nada, o sea, también fue algo que vos me pasaste para discutirlo. Y se habla de la conductividad. Sí, ¿Nos podés explicar un poco eso? la conductividad es una medida de las sales disueltas en el agua. Cuanto más sales tenés, más conduce la corriente eléctrica, ¿no? Hay un video que anda circulando por ahí, que muchos lo habrán visto. Lo ponemos, lo ponemos. Ese video, cuando se prende la lamparita, es que hay como un cable submarino, que en realidad es el agua. Es el El agua, agua sí. lleva carga eléctrica. Eso es la conductividad, ¿no? ¿Qué es lo que lleva carga eléctrica? El cloruro, el bromuro, el sulfato, el nitrato, el calcio, bueno, todos esos tienen la propiedad de conducir cargas eléctricas. Cuanto más de eso tenés, más conductividad tenés, más conduce el agua, más carga eléctrica. Eso es un poco la idea de conductividad, es una medida indirecta de la cantidad de iones que tenés. Cationes, que son los que tienen carga positiva, y aniones, que son los que tienen carga negativa. El cloruro tiene carga negativa, el sodio tiene carga positiva. Cuando se juntan, la carga es cero y tenés una molécula de sal. Y si tenés muchas moléculas de sal, tenés sal. Entonces, en el agua no hay sal, hay sodio, cloruro y una cantidad de cosas. ¿Tá? Se maneja mucho que el agua tiene mucha sal. El agua tiene muchas sales. Si vos evaporás esa agua, vas a tener ahí una cantidad de cosas interesantes. No solo vas a tener cloruro de sodio, vas a tener sulfato de sodio, vas a tener. Depende. Eso quería aclarar porque escucho todo el tiempo de que tiene mucha sal el agua. Nada, pero eso es un poco de nerd químico, se llama. Está bien, está bien. Pero, o sea, cuando hablamos hace un ratito del sodio, que dijiste que pasando el límite de los 200 miligramos por litro, ya te afectaba la salud. Asimismo, los otros límites también te afectan la salud, el cloruro, el bromoformo, la conductividad capaz no tiene El mucho que ver. sodio y el cloruro el sodio y el cloruro tenemos que ponerlo en un lugar, los otros compuestos en otro lugar. Ahí va. El sodio, como te comentaba, la afectación a la salud del sodio
no está considerada como un elemento crítico de por sí, salvo para exposiciones A largo plazo. vulnerables y a largo plazo, ¿no? El problema de nadie come mucha sal y le viene un ACV, ¿no? O sea, hay cuestiones que son crónicas y otras son agudas. En general, para la cantidad de agua que tomamos, o sea, vos tenés una ingesta diaria máxima que se llama, que es como, de alguna forma lo máximo que se estudió con determinados criterios que tú podés consumir de algo para que no tenga algún efecto adverso en tu salud. Entonces, cuando tú tenés 200 miligramos por litro de agua, si tú tomás 2 litros de agua, tenés 400 miligramos, o sea, 0,4 gramos. Para tú tener un riesgo, tendrías que consumir, si tomaras solo agua, tendrías que consumir 5 litros de agua, Claro. ahí estarías consumiendo 2 gramos, si no consumieses nada más, y nadie consume 5 litros de agua. Entonces, si tú no tenés problemas con la presión, no te afecta, ¿no? Hasta determinado nivel en el cual sí te genera deshidratación, o sea, la gente que toma agua de mar en un barco se muere porque genera un fenómeno justamente de presión osmótica intracelular, que genera deshidratación, básicamente, ¿no? O sea, pero estamos hablando ya de gramos por litro, no Claro. estamos hablando A este nivel. de este nivel, o sea, hay un cierto nivel de sodio que sí empieza a tener efectos más agudos, ¿ok? O sea, no es que tú podés comer, agarrarte un tarro de sal y empezar a comer Sí, así, no, ¿no? no. El momento que realmente te deshidratas, pero no es lo que estamos hablando, o sea, estamos hablando de un margen en el cual, bueno, ya por encima de 200 tenés que empezar a preocuparte por efectos vinculados a, a la hipertensión Hablando del y sodio. hablando del sodio, el cloruro en sí no tiene ninguna identificación de riesgo específico. Los otros compuestos, o sea, de riesgo estamos hablando que son riesgos que se analizan, riesgos de cáncer, riesgos de malformaciones, riesgos de fallas en determinados sistemas, todos temas de salud sobre los cuales no puedo hablar porque no es mi tema, pero básicamente es eso lo que se considera. En el caso de los halometanos sí se empiezan a hablar de riesgos potencialmente cancerígenos, potencialmente que pueden causar malformaciones en los fetos, en las mujeres embarazadas, en fin, de otro tipo de riesgo, pero también siguen siendo, en el caso de personas con determinados problemas o propensión a determinadas cosas, siguen siendo riesgos de largo plazo. Para el caso de las mujeres embarazadas, que serían riesgos de corto plazo, porque una mujer no puede estar más de 9 meses embarazada, que se han identificado en algunos casos de literatura que la presencia de halometanos pueden generar determinados efectos, son informaciones que hay que tomarlas, digamos, en un contexto de, o sea, sí es posible, pero es muy poca información como para generalizar y dar una noticia contundente, como por ejemplo que sí la nicotina tiene una correlación directa con el cáncer. Pero para llegar a la conclusión de que determinados compuestos del cigarrillo tienen una Fueron correlación con el cáncer, años. se necesitaron muchísimos años de estudio epidemiológico, de Claro. correlacionar poblaciones, exposiciones, ¿no? De hacer modelos y por supuesto de la lucha de los lobbies económicos. Pero, quiero decir, cuando aparece en literatura, por ejemplo, determinados casos, vos decís, bueno, ¿cuál es la recomendación? Si podés no exponerte a esta agua, no te expongas, Claro. ¿ok? Esa es la recomendación en general. Pero no quiere decir, no es blanco-negro, no quiere Sí, decir que sí, si no, te no es pones que esa si agua, tomás te pasa. ahora si vos te lo pones a pensar, digo, para nosotros es difícil de pensar, porque no somos mujeres, pero, pero si a ti te dicen, bueno, tú vas a tener un hijo y existe una en un millón de que si tomas esta agua, Sí, no la tomo. no la tomo, obvio. El problema es que hay gente que tiene problemas de ingresos, gente que tiene pobreza. Obviamente, Y sí. esa fue lo que dio una discusión sobre todo este tema, que forma parte de otro capítulo que no sé qué estamos hablando acá. Pero ese es el tema, ¿tá? O sea, no es blanco o negro. Sí, Eso no, es no, no es entiendo, blanco o entiendo, negro. entiendo. Acá hay que manejarse con una escala de grises Claro. y con el criterio de precaución. No, pero que no es potable, no es potable, digamos. Radicalmente no es potable. Sí. eh, no hay,
no hay ni que decirlo, porque si a ti te dicen que para que sea potable tiene que tener tal valor y te has pasado 4 veces, no es potable, Claro. ¿ok? Y después todas las palabras, bueno, son palabras bebible, tomable, segura, insegura. Forma parte de un discurso, digamos, de otro tipo, pero no Más de técnico. algo riguroso, ¿ok? Total. ¿Te imaginabas que llegaríamos a este punto? No, no, no. No, En aquel momento cuando parece una arrancaste. distopía. No, Porque yo no, pensaba, es una tremenda, en 5 años, dos crisis. Dos. El impresionante. COVID no tiene una cosa nada que ver con la otra. Pero bueno, ahora el agua, que es algo que todo el mundo lo utiliza. Nos está tocando de cerca nuestra relación con el planeta, ¿no? Nuestra relación con haber desenterrado los combustibles fósiles, que en realidad fueron una forma de secuestrar el carbono que tuvo el planeta para lograr determinados equilibrios climáticos de temperatura y de concentración de oxígeno. Eso llevó millones de años, nosotros en 100 años lo desenterramos todo y lo empezamos a quemar a lo loco. La Tierra dijo, bueno, está ok, yo me adapto a Sí, esto. La forma que tengo para adaptarme es subir la temperatura. Y bueno, sube la temperatura, sube el nivel de los océanos, ¿no? Bueno, las especies que vivían acá ahora viven allá, los virus que estaban acá ahora están para allá. Nosotros empezamos a cambiar nuestra alimentación de una manera muy desordenada. drástica. Empezamos a creernos de que podíamos ser dueños de la vida y que ya teníamos todo solucionado, que éramos unos crapos, que la tecnología nos iba a salvar de todo. Y vino la pandemia por la nuca, así. ¡Pah! No, no tenés nada controlado. Es Cambio de más, paradigma. para frenar, ¿no? El planeta dijo, frenen muchachos porque yo voy a seguir existiendo, ¿no? De repente los que no siguen existiendo son ustedes. Ese fue el mensaje, ¿no? O sea, mirá que en un mes, miles, decenas de miles de muertos. Bueno, ese fue un mensaje. El mensaje del agua es otro mensaje de la tierra, ¿no? Del sistema. Nosotros en la ciudad, los que vivimos en la ciudad hace mucho, digo, de repente no es tu caso, pero cuando tú vivís, digamos, más en una zona más agreste, menos urbanizada, tenés más idea de cómo funciona eso, ¿no? Tenés idea de las aves, ves el río, ves cómo está el río, ves si te puedes Las bañar, si hay estaciones. olor, ves la vegetación, ves si crece esto, no crece, si está verde, si está seco, si esto y lo otro. En la ciudad se te hace más difícil eso de ver, Claro. ¿viste? Y te crees más de que sos el dueño de la pelota, ¿entendés? Porque te vienen las cosas en camión Sí, sí, sí. desde otro lado, Tenés todo. abrís la canilla y sale agua, y pero pará, pero eso no, ¿de dónde viene? ¿No? Y bueno, nos hicimos los locos. Realmente hay un mensaje a frenar la locura del superpoder humano y del crecimiento, ¿no? Indiscriminado a cualquier costo, porque esto va a seguir pasando. Si seguimos en esta, va a seguir pasando. Claro, con otros recursos naturales, capaz. Va a seguir Como el pasando suelo. el suelo. O sea, nosotros excedimos límites planetarios, ¿no? Excedimos el límite de gases de efecto invernadero, eso es lo más obvio, pero también excedimos el límite de fósforo a nivel global, el límite de contaminación de compuestos orgánicos persistentes, que se llama, que son básicamente pesticidas y herbicidas que no se degradan, o se degradan muy lento y siguen embromando a todos los ecosistemas. Y también excedimos el límite de pérdida de biodiversidad, que es otro efecto también del avance de la agricultura sobre la frontera, se llama el avance de la frontera agrícola sobre los distintos ecosistemas, que trae asociada una cantidad de efectos, porque como yo te decía, los ecosistemas funcionan de una manera muy regulada, muy autoequilibrada, es como la salud de nosotros. Si tú en un momento Comes determinado mucha sal. empezás a hacer cosas raras, Sí, sí. el cuerpo busca adaptarse, ¿viste? Obvio. Y si no puede adaptarse, la queda. Y hemos excedido muchos límites planetarios.
Y también hemos excedido muchos límites de respeto a las propias personas, porque también como para lograr todo ese crecimiento hemos generado mucha inequidad, mucha desigualdad. Entonces hay una teoría, una visión de la economía que se llama el modelo de la rosquilla, que plantea como que fue una dona, ¿viste? Es una rosca, y bueno, el círculo de adentro son los límites sociales, los límites que no podés superar porque ¿no? Vos querés Estás en una vivir, sociedad. claro, vos querés vivir en democracia, donde se respeten los derechos humanos, donde haya igualdad, donde haya, bueno, solidaridad, valores, comunidad, y, no sé, familia. Y eso lo estamos pasando. Hay mucha gente que está quedando afuera. Y del otro lado, el aro grande de la rosquilla son los límites planetarios. Entonces, este modelo plantea de que esa zona en el medio es la zona de prosperidad compartida, digamos, en equilibrio con el planeta. Es un planteo como decir, bueno, respetemos esto, en realidad nosotros como economía estamos inmersos en la Tierra y dependemos del Sol, o sea, el Sol es nuestra fuente de energía principal para vivir, y después tenemos una cantidad de formas que nos hemos ido organizando y todo, pero tenemos que revisar un poco, ¿no? Hay que revisar los papeles porque nos descontrolamos un poco, básicamente. Claro. ¿Y existe algún plan o algo de infraestructura, de eficiencia en el uso del agua, por ejemplo, hablando de esto que estamos pasando por ahora, a largo plazo para que no vuelva a suceder? Que yo conozca, no. Ahora hay mucha ¿O cuándo se va a atención terminar esto? a la generación. Claro, ahora estamos O esperando sea, la me parece lluvia, es una ¿no? pregunta que yo me la hago. Porque dije, está, Eh, capaz, pasa, llueve y pasa. Pero hace 3 meses ya. en teoría, hay predicciones de lluvias en 2 meses y pico, y después está un periodo de recomposición. Así que tenemos varios meses más de esto. Eh, no se estima, no hay ninguna evidencia de que Uruguay vaya a atravesar se transforme en un país semidesértico, o por lo menos una zona donde no llueve, porque tampoco es que no llueva, ¿no? No llueve al sur del Río Negro, y a veces no llueve en la cuenca del Santa Lucía específicamente. No, no, sí, obvio. Pero Pero bueno, pero digo, no hay ninguna evidencia que diga que no va a llover nunca más en esa zona. no, 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 obvio. Eso desde el punto de vista de hacer algo medio ansiolítico, ¿no? Por decir algo, para decir uno, bueno, hay que manejarnos hasta acá. Y a mediano plazo lo que necesitamos son, lo que te decía, políticas de Estado, de coordinación de recursos, de colaboración, un poco como se intentó hacer con la pandemia, que se formó un grupo, se apoyó en el conocimiento científico, ¿no? Esto no pasó con el agua, es una lástima, ¿no? El famoso Garch de, del coronavirus, no existió un planteo igual para el agua. Claro. Cosa que hubiera sido muy interesante de poner a disposición el conocimiento científico, académico que tiene la Universidad de la República, que es muy grande. Pero estamos a tiempo todavía. Estamos a tiempo, yo creo que sí, digo, sería una buena medida, que la gente que sabe se siente y diga, bueno, ¿cómo manejamos esta crisis? Claro. ¿No? Porque no es que, no podemos entrar que el que informa es la Intendencia, el que informa es el gobierno, el que informa la OCE, el que informa es Ecotech, no sé, es medio surrealista el tema, ¿no? Claro. Nosotros, No hay alguien a cargo, no hay alguien nosotros liderando. planteamos el tema porque nadie decía nada, ¿entendés? Entonces, nosotros tenemos los equipos ahí, o sea, hacer una muestra de agua para nosotros es enchufar una rutina, pero no debería ser eso, ¿ok? No estamos contentos de eso, en realidad, ¿no? Claro. Debería ser una política de Estado, ya te digo, y una política de Estado que no tenga en cuenta los temas, pues es un tema de toda la sociedad, porque todos tomamos agua, ¿no? Los de todos los partidos, los de todos los géneros, los de todos los niveles económicos, ¿no? Es como el coronavirus en ese sentido, No, y es ¿no? lo básico, además, lo Y entonces, esencial bueno, pongámonos en esto de acuerdo, ¿ok? Y pongámonos de acuerdo no solo para una política de crisis, sino para siempre. para una política a largo plazo, Claro. ¿ok? Pensando, ¿no? Como se había trabajado, creo que el gobierno anterior, la OPP, había trabajado
una cantidad de escenarios posibles y rutas posibles. O sea, bueno, yo creo que sea ese o sea o el otro, no estoy diciendo que ese estaba buenísimo, pero no, eso como que se abandonó un poco esa mirada a mediano plazo que vos tenés que tener, ¿no? Se llama prospectiva, ¿no? Que es toda una metodología donde tú imaginas escenarios, imaginas rutas. Este, no podés solucionar todo el día al otro día. Ah, bueno, Sí, hacemos esto, sí. traemos una planta de allá. Ah, pasó esto, traemos, ¿no? Reactivamente, como se dice, ¿no? O Sí, sí, sea, pensar en grande, a hay que pensar futuro. a futuro y con confianza también, con autoestima como país, como comunidad, ¿no? Claro. O Que a corto plazo, por ejemplo, la planta de ósmosis inversa que supuestamente iba a venir nos salvaría, digamos, en cierta parte. digo, eso estaba, eso abarca, no me acuerdo los números, pero abarca un porcentaje eh, chico del total del consumo de agua y se pensaba para determinados usos críticos, ¿no? Claro. Pero no para el total del consumo de agua. O sea, creo que, para serte honesto, eh, a corto plazo, nosotros en nuestra casa vamos a abrir la canilla, vamos a seguir teniendo Agua. eso, que es agua que funciona sanitariamente, ¿tá? Para, los, para bañarse, Sí, sí. pero no funciona para tomar. ¿Sabés si nos están ayudando de Argentina, de Brasil? Si están participando en algo. No, no conozco, no tengo idea. Si hay colaboración a nivel internacional, si colaboración financiera puede haber, se pueden estar gestionando préstamos, tampoco lo sé. Este, sí, esto necesita recursos, ¿no? O sea, nadie te va a regalar nada, pero digamos como que es necesario por un momento apartar un poco la mirada de las microcifras, ¿no? En los balances macro. Y es como, bueno, es como o sea, vos en tu casa tenés un problema de salud y vas a la cuenta y decís, "Oh, no, pero si gasto, bueno, pero igual lo gasto porque Sí, me endeudo, ¿no?" Como la gente, viste que vos eso lo ves, ¿no? Sobre todo en el sistema de salud en Estados Unidos, que es bastante embromado, de la gente que te dice, bueno, sí, yo no podía pagarme el tratamiento, pero igual me endeudé porque, bueno, o sea, sí, porque es el agua, ¿eh? O sí, sí, sea, sí. Es lo hay esencial. que invertir en el agua. Eh, ¿Qué objetivos tienen como empresa a futuro? Me imagino que, por lo que hablamos al principio, no querés que vuelva a pasar algo de esto, ya sea en el agua o en el suelo. ¿Qué objetivos tienen a futuro? Sí, nosotros trabajamos mucho siempre defendiendo la calidad de los resultados. Como yo te decía al principio, tener información confiable es básico para tomar decisiones hacia el futuro. Eh, nosotros seguimos incorporando nuevos ensayos a la acreditación 17025, que parece muy técnico, muy raro, pero en realidad quiere decir que vos cada vez tenés más confianza en la cantidad de ensayos que puedes hacer. Ese es uno de nuestros aportes, creo que más importantes, y creo que es un debe del Estado en su propio control. Es un tema también de políticas públicas que atraviesa todas las administraciones. Los laboratorios públicos deben estar acreditados ISO 17025. La OCE debe estar acreditada. El Ministerio de Ambiente debe estar acreditado. El laboratorio del Ministerio de Ambiente. Me consta que ellos quieren. También hay un tema de recursos, un tema de política. Se debe exigir que los resultados de los laboratorios estén acreditados 17025 desde el Estado, desde las intendencias, porque es lo que le da confiabilidad a un resultado. ¿No? Ese tema no está arriba de la mesa, pero es un tema crítico. Yo creo que en eso eh, nuestro aporte puede ser, aparte de lo que nosotros hacemos, como tratar de explicar esto y que alguien lo oiga y ponga pocos recursos para nivel de un Estado en dar solidez a la información que se está dando. Después nosotros colaboramos yendo a barrios, con la educación, colaborando con proyectos se llama la Agriincubadora, que es un proyecto de educación ambiental en las escuelas,
fortaleciendo la conciencia ambiental, también apoyando proyectos locales, con recursos también, eh, para mejorar la calidad de vida, la calidad del saneamiento en barrios vulnerados. Hemos colaborado con otra empresa para llevar un producto que se llama MEN, una empresa que se llama Entre Bichitos, que no tiene que ver directamente con el agua, pero tiene que ver con las condiciones de vida de las personas. Y tratamos de incorporar, digamos, también tecnología que sea amigable con el ambiente. Nosotros vamos a estar con una certificación 14000, que es Sistema de Gestión Ambiental. Estamos trabajando en eso para mejorar todos nuestros impactos, que son muy chiquititos comparados con otros, Sí, sí. pero que Que todos pero que deberían. queremos también dar una señal, ¿viste? Como de que es posible, porque en realidad todo, ¿viste? Que acá no puedes plantearte grandes, si vos estás desde la posición de decir, yo quiero hacer esto de esta manera, que me parece que está bien, vos sos medio un enano desde el punto de vista, ni siquiera un enano, creo que eso es Un grano de una arena. partícula en el sistema, pero de alguna manera es como decir, bueno, hay alguien que lo puede hacer, ¿entendés? Sí, sí, sí. Nosotros somos una empresa chica, mediana, o sea, entonces no es tanto. Bueno, hay que resignar un poco de beneficio de la empresa. También ese es otro enfoque, como yo te decía hoy, ¿no? El objetivo es ese como de crecer, ¿no? Y ganar más. O sea, nosotros, por ejemplo, no repartimos beneficios, ¿no? Este, cobramos como que fuera un equivalente a un sueldo y reinvertimos tenemos como, creo que ingresos dignos de las personas, o más que dignos, reinvertimos en tecnología, guardamos recursos para caso de emergencia. Y entonces, bueno, también en eso, ¿no? O sea, todo eso yo decía, el paradigma de la economía del bien común. Nosotros Economía tratamos circular de... sería. No, la O- economía del bien común incluye la parte de sostenibilidad, pero también pone énfasis en valores, ¿no? Yo te decía, enfoque ético. Creo que ese también es una parte de nuestro aporte que podemos hacer desde el lado de la conciencia, ¿no? Se maneja con los valores de la justicia, la solidaridad, la dignidad humana, el respeto a los límites ambientales, ¿no? La sostenibilidad ecológica, la transparencia, el funcionamiento democrático de las sociedades, que es básico, y también dentro de las empresas, en todos los grupos de interés, ¿no? Ese es un poco el planteamiento para las empresas del modelo de la economía del bien común, y que tiene que ver con esto, que si vos estás orientado hacia el bien común, hacia el bien de tu comunidad, y no estás orientado a parecerte a Jeff Bezos o algún delirio de eso, o algún otro ídolo, digamos, que digo, no es algo personal con nadie, ¿no? Solamente que yo creo que muchas veces hay como modelos, que nosotros no tenemos unido eso, ¿no? De que admiramos a alguien porque, bueno, es exitoso, ¿no? El concepto de éxito, porque el tipo puede ir en un jet privado, bueno, no sé. Pero no nos damos cuenta que estamos como favoreciendo al funcionamiento de un sistema que en última instancia termina dándole la espalda a las personas y al ambiente. Y no es que la persona sea mala, ¿no? No es un tema de que hay alguien maldito, ¿no? Que quiere dominar, ¿no? Como un superhéroe malo que quiere, ¿no? Es un tema del sistema. Y por eso también, eso de conciencia, creo que es un aporte que nosotros podemos hacer, eh, para que las empresas puedan orientarse también así, para que podamos pensar en comunidad, básicamente, ¿no? Digo, y hacemos lo que podemos, pues ya te digo, somos Sí, sí, es lo que una somos. parte. Igual está bueno que se aporte desde donde ustedes puedan, pero sí, yo creo que habría que cambiar un poco eso, porque capaz, no sé, me parece las ciclovías, cambiando de tema, por ejemplo, la Sí, movilidad, también, que hay lugares que tienen ciclovías, Ámsterdam, por ejemplo, Holanda, creo que es una de sí, las ciudades que tiene más ciclovías en todas las partes, acá no, acá todo el mundo hora pico, es imposible andar en auto, imposible, imposible, tremendo, donde demorás 15 minutos, demorás 45, y yo creo que también desde ese punto de vista estaría bueno cambiar tal cual. El transporte es el básico, transporte el y transporte es básico. Para impacto ambiental, si hablamos, ¿no? Los combustibles fósiles. El transporte es el principal responsable de los gases de emisión de efecto invernadero. O sea que sí, está dentro del mismo capítulo. El uso responsable, ¿no?
suficiente. Bueno, para terminar, siempre hacemos la misma pregunta. Hace un par de capítulos la cambiamos. Y la pregunta es, a partir de tu experiencia y tus conocimientos actuales, ¿qué consejo o reflexión final te gustaría compartir con nuestros oyentes? ¿Te gustaría alguna experiencia de Bueno, vida, algo que te gustaría compartir, que te haya marcado? no, yo creo que lo que vale la pena es en esta época es eh, ser optimista, sobre todo confiando en las fuerzas que tenemos como comunidad, como sociedad, en los valores que tenemos, en las relaciones afectivas, en lo que podemos construir de bueno si nos enfocamos a construir eso desde todos los niveles, ¿no? No solo a partir de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra militancia política o nuestro gusto por andar en bicicleta por la Rambla. Desde todos lados poder respetar, bueno, las bicicletas van por acá, en general, ¿no? O sea, bueno, vos no podés ser dueño de todo esto, de todo este pedazo de calle, o vos no podés ser dueño de todo este pedazo de tierra, vos no podés ser dueño de todos estos recursos, estamos en comunidad, ¿no? Vos por acá, un poco. Vamos a repartir, vamos a mejorar cómo vivimos como comunidad. Eso a todos los niveles, a todos los niveles de la sociedad, de los barrios, del Estado, de los partidos, de la economía, incluyendo las grandes empresas también, que tienen que tomar conciencia de que forman parte de una colectividad y, y bueno, y la economía tiene que seguir funcionando, pero no a cualquier costo, ¿no? Básicamente porque nos van a pasar Así como nos está cosas pasando. como esta, por ejemplo, de repente tal vez nos quedemos sin agua potable, ¿no? Bueno, esa es una reflexión que me gustaría compartir, que vale la pena, y no caer ni en el catastrofismo, ¿no? De que se va a acabar todo, no caer en la negación de que no va a pasar nada, no caer en la paranoia de que todo esto es obra de Soros o de alguna eh, cosa extraña. Confiar en el colectivo, confiar en uno mismo también, buscar por algún lado esa energía que uno tiene buena para compartir. Impecable. Bueno, muchas gracias, Borat. Bueno, muchas Un gracias a gusto. ustedes.